Mateo 27, por favor. Abramos nuestras Biblias para iniciar este estudio en Mateo capítulo 27. Y voy a pedirle, iniciando este tema, que me dé su paciencia. El tema no va a ser largo, pero le ruego que me dé su paciencia porque la lectura que voy a hacer sí es extensa. Me veo en la necesidad de leer prácticamente casi todo el capítulo 27 o todo, para que podamos comprender el tema de esta noche. Aunque nos vamos a centrar en uno o dos versículos, es necesario que leamos el contexto para comprender lo que está sucediendo. Así que le pido, hermanos, por favor, su paciencia, su atención. Y vamos a leer más de 50 versículos, o voy a leer más de 50 versículos. Y le voy a decir la verdad, si leyéramos los 50 versículos y cerráramos la Biblia y nos fuéramos a la casa, sería suficiente alimento para nuestro espíritu. Porque lo importante es la palabra de Dios. Mis explicaciones podrían salir sobrando, pero esta lectura que vamos a hacer ahorita es importante, importantísima. Y le ruego por favor que la atiendan. Voy a permitirme hacer lectura de ello. Mateo 27. Atención, hermanos. Trataré de no pausar, pero ruego su atención. Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron:
¡a Barrabás! Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta ahí detengo la lectura. Y ahora, ya que hemos leído el gran trozo de 56 versículos, nos vamos a centrar en los 2 versículos que quiero tocar en esta noche, y los vamos a entender muchísimo mejor. Pero ahora le pido que usted me ayude a poder leer estos versículos. Vamos a leer 50, 51 y 52. Todos, por favor, 50 al 52, con una misma voz. ¿Qué dice? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchas gracias. Versículo 49 dice: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, aquí viene, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, y allí la Biblia no nos dice lo que clamó, pero en el Evangelio de Juan sí nos dice lo que clamó, y dice que sus palabras finales fueron: consumado es. 2 palabritas que Cristo mencionó al final por sus labios, y que después de ellos, de esas palabras, entregó el Espíritu. Y dice aquí, otra vez, clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y sucedió algo, hermanos, en el versículo 51. Atiende, este es el corazón del mensaje. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó. ¿Cómo? En 2. De arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. De modo que cuando Jesucristo muere y entrega el Espíritu, viene una sucesión de eventos fantásticos, espectaculares. La palabra correcta es milagrosos. Pero lo que me quiero centrar hoy, hermanos, es en ese versículo 51 donde dice que se rasgó en 2. ¿Qué cosa? El velo. Quiero hablarle esta noche la ruptura del velo. La ruptura del velo. La palabra de Dios dice que este velo, en el tiempo que Jesucristo muere, este velo es roto, se rompe en 2, de arriba abajo. Hoy, hermanos, quiero iniciar diciéndoles que hoy hay mucha gente, muchos, que ignoran los detalles que sucedieron en torno a la muerte de Cristo. ¿Se ha dado cuenta de eso? La gente ve las películas de la pasión de Cristo, la gente acude a los viacrucis, la gente ve, ¿verdad?, series de televisión. La gente le encanta ver fotografías, videitos, documentales, pero la verdad es que la mayoría de las personas ignoran verdaderamente los detalles en torno a ¿qué? A la muerte de Cristo. Yo no entiendo eso. ¿Por qué? Bueno, sí lo entiendo, pero estoy siendo exagerado. Yo no entiendo por qué la gente ignora los detalles en torno a la muerte de Cristo, si sabemos por excelencia que la Biblia contiene todos los detalles acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Aquí está. Pero por supuesto, cuando nos vamos a que solamente creer la película, solamente creer el video, solamente creer las fotografías, solamente lo que he oído, solamente lo que se ve en el Via Crucis y lo que año con año se representa y pasa en la televisión, me quedo únicamente con esa información. ¿Y sabe qué? Es una información incompleta.
Muchas personas lo único que conocen de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es lo que han visto en las películas, y eso es vergonzoso. ¿Sabe qué? Le digo por qué yo no entiendo eso. Porque ya no estamos en la época del oscurantismo. En el oscurantismo, siglos atrás, este libro, la Biblia, no podía ser siquiera abierto. Estaba prohibido, y a menos que fueras un sacerdote nombrado con el derecho a abrir las sagradas escrituras, podías hacerlo. Pero si no, y eras un ser humano mortal como cualquiera, una persona normal del pueblo, no podías tener acceso a ello. Ahora, gracias a Dios, ya no estamos en ese tiempo, pero no entiendo yo por qué la gente continúa ignorando los detalles que están escritos en la palabra de Dios, y eso solamente me dirige a un punto: las personas no están leyendo la Biblia. Y esto me remite a ese versículo que está ahí arribita, me ayuda de ilustración hoy. Juan, por favor, ven ese versículo de allá atrás, Juan 5:39, ¿verdad? ¿Me ayuda a leerlo? Lo que dice, ahí está arriba, dice: ¿Sabía usted que ese mandamiento que está ahí, era pastor, mandamiento? ¿Dónde está el mandamiento? En la primera palabra, escudriñar. Ese mandamiento es el mandamiento más desobedecido en el mundo. La gente no lee su Biblia. Y miren, hermanos, en torno a la muerte de Cristo, esto es muy, muy significativo. Porque la gente sabe muchas cosas, pero muchas de las cosas que sabe a veces ni fueron así, son resultado de la tradición que cree. Pero los detalles que estuvieron en torno a la muerte de Cristo, que están en la Biblia, son mucho más interesantes que cualquier película. Por ejemplo, ¿sabía usted que en torno a la muerte de Cristo hubo una sucesión de 7 milagros que se les llama los 7 milagros de la cruz? Y alguien dirá: caray, no he visto ese video en YouTube. No, eso no salió en la película, ¿verdad, pastor? No, no te estoy hablando de películas, te estoy hablando de la palabra de Dios. Escucha esto. Hay los llamados 7 milagros de la cruz. Una sucesión de 7 eventos que Dios permitió con propósito. Y esos milagros están en la Biblia, respaldados por los evangelios y por los demás libros del Nuevo Testamento. Aquí les va rapidito porque no los vamos a estudiar, no es el tema en esta noche. En otra ocasión podremos estudiar los 7 milagros de la cruz. Número 1, la Biblia dice que hubo tinieblas en la tierra, es decir, el cielo se oscureció. ¿Sabía eso? La muerte de Cristo fue bajo tinieblas, en oscuridad. El cielo se cubrió 3 horas antes. Aquí le viene lo interesantísimo de este milagro. El cielo se oscureció al mediodía, a las 12 del mediodía. Y 3 horas estuvo esas tinieblas prevaleciendo el cielo, porque la Biblia enseña claramente que el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Como la Biblia había dicho que iba a pasar entre las 2 tardes, entre las 12 y las 6. Usted sabe que el día judío termina a las 6, o mejor dicho, empieza a las 6. Entonces, entre las 2 tardes, entre las 12 y las 6, las 3 de la tarde, a esa hora murió Cristo. Pero ¿cómo estaba el cielo? En tinieblas. Primer milagro de la cruz, Dios así lo permitió. Segundo milagro de la cruz, dice la Biblia que hubo un terremoto. Un terremoto en la ciudad, un terremoto literal, un temblor fuerte que causó temor en todos los que allí estaban. Tercer milagro, dice la Biblia que las rocas se partieron. ¿Te imaginas? No está hablando de la gravita que estaba en el piso, está hablando de grandes rocas inmensas que son muy comunes en aquella zona, y aquí también, ¿verdad? Grandes rocas, pilares de rocas, que dice la Biblia que en el momento en que Jesucristo muere, esas rocas se parten. La palabra correcta ahí es se quebraron, pues, prácticamente.
se les hicieron grietas y se rompieron, ¿sí? Se partieron. Y eso fue un milagro, que Dios permitió que a estas rocas se les hicieran fisuras, que se hendieron y que se quebraron partiéndose así. Cuarto milagro, hermanos, de la cruz. Dice la Biblia también que en el momento que Cristo muere, muchos sepulcros se abrieron. Y que después de la resurrección de Cristo, las personas que estaban en esos sepulcros salieron y fueron a la ciudad, personas que Dios, ¿cuál es la palabra? Resucitó de la muerte, como lo había hecho antes con personas como Lázaro y como otros más. Eso fue un milagro. ¿Sabía usted? ¿Verdad que no lo sabía? Porque eso no sale en la película. Hubo cientos de personas que resucitaron al tiempo de la muerte de Cristo y que salieron después de su resurrección también y que se presentaron vivos ante la ciudad. Ay, por cierto, para que no empecemos a imaginar, esas personas que Dios resucitó al punto de la muerte de Cristo eran puros santos, así es. Es decir, personas que habían muerto creyendo en Cristo Jesús. Ese es el cuarto milagro. Quinto milagro, ven que es tentación. Es la introducción y ya estoy casi hablando de esto. Vamos rápido. Quinto milagro, hermanos. La Biblia dice que los lienzos con el que envolvieron al Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo sin vida, la Biblia enseña que esos lienzos que fueron colocados alrededor del cuerpo y que el cuerpo fue colocado en la tumba adentro, en un tipo cueva, donde se bajaban unos metros para colocar el cuerpo sobre una mesa. Dice la Biblia que cuando Cristo resucita, los lienzos, lo que se conoce como la mortaja, que estaban allí sin ningún cambio, con la misma forma todavía conservaban del cuerpo envuelto, pero el cuerpo ya no estaba. La resurrección de Cristo fue impactante, hermanos. Fue impactante. Los lienzos estaban allí. La palabra griega, si no mal recuerdo, es autómato. Y quiere decir, los lienzos estaban allí por sí mismos, como estaban antes, como se habían colocado, pero el cuerpo ya no estaba, ¿verdad? Dirá, eso sí estaba en la película. Sí, eso sí estaba en la película. Pero el sexto milagro que quiero decirles hoy, hermanos, es la ruptura del velo. Al tiempo de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Quiero hablarle, hermanos, de este tema con 4 puntos bien sencillitos que hasta va a decir, pastor, ahora sí fuiste breve. Quiero hablarle acerca del velo con 4 puntos muy sencillos. Punto número 1, hermanos, identificación. Vamos a identificar el velo, vamos a conocer este velo que dice la Biblia, ¿qué le pasó? Se rasgó. Vamos a identificar este velo. No pierda Mateo 27, pero por favor vaya a Hebreos 9. Todos por favor, Hebreos capítulo 9, y pongámosle interés y atención al tema de la palabra de Dios en este momento. Hebreos capítulo 9. Quiero decirle mientras busca Hebreos que el libro de Hebreos es un libro magnífico. Es palabra de Dios, sin duda, pero es un libro interesantísimo. Solo que yo le voy a decir, porque hace poco alguien me dijo, pastor, voy a leer Hebreos, y ya no me dio tiempo de decirle, pero si usted va a leer Hebreos, o está leyendo Hebreos, o piensa leer Hebreos, antes de que lea Hebreos, acérquese a mí y dígame, pastor, quiero leer Hebreos, y yo quiero darle unos tips para entender Hebreos, porque de todo el Nuevo Testamento, Hebreos es el que nos puede llegar a costar más trabajo entender. Hay 4 o 5 tips que yo le podría compartir, que yo los aprendí y que yo se los podría compartir para que entendiéramos mejor el libro de Hebreos. Si no, usted va a entrar a Hebreos y va a salir norteado totalmente, ¿sí? Por favor, esa es una invitación que hago. Hebreos capítulo 9, por favor, versículo 1, 2 y 3. Acompáñenme todos juntos, dice la Biblia. Ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Atención, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿cómo? ¿A cuál cree que es el velo que se rompió? ¿El primero o el segundo? ¿Se fija que ahí habla de dos velos? Dice lo que había tras el primer velo y luego dice lo que había tras el segundo velo. La Biblia habla de esto, hermanos, vamos a profundizar un poco más, pero el velo que se rompe en el punto de la muerte de Cristo es el que está en el versículo 3, el segundo velo, dice el 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Vea cómo se pone interesante el 4, yo lo leo. El cual, o sea, el lugar santísimo, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas, ¿qué dice? Bueno, ahora lean todos el 5, ¿verdad? Para afinarlo bien. ¿Qué dice todos el 5? ¿Por qué no se puede hablar ahora en detalle, hermanos? Dice la Biblia, ¿verdad? Qué interesante que diga eso. Simple y sencillamente porque el arca del pacto no está. Ya no está, aunque dicen por ahí, ¿verdad? Que está en un templo en Turquía y que no sé qué tanto. Simple y sencillamente el arca del pacto, la voluntad de Dios es que no permaneciera hasta nuestros días. El arca del pacto contenía esas tres cosas. Número 1, una urna con una porción de maná. ¿A cuántos quisieran haber probado el maná? 2, dice que tenía la vara de Aarón que reverdeció. Y 3, nada más y nada menos, contenía las tablas del pacto, es decir, con las que bajó Moisés del Sinaí. Oh, hermanos, eso estaba dentro de esa arca, que estaba dentro del lugar santísimo, que estaba ese lugar detrás del segundo velo, el cual en la muerte de Cristo se rasgó. Vamos bien hasta ahí. ¿Sabe por qué Dios no permitió que se quedara el arca del pacto hasta nuestros días? Muy fácil. Porque iba a ser idolatrada. Dios no quiere que idolatremos una caja de oro y mejor la quitó. Estoy seguro que si hoy existiera y estuviera, ¿no creen que hasta habría una religión de eso? Por favor, nos sobrarían religiones respecto a eso, ¿verdad? Dios no lo permitió, y qué bueno que no lo permitió. Tristemente aún así hay un sinnúmero de religiones desviadas. Quiero decirle que este velo, vamos a identificarlo, para comprender qué velo y cómo es ese velo que se rompió en la muerte de Cristo, se rasgó. Tenemos que entender cómo estaba constituido el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda de campaña, era lo que los judíos, Dios les había enviado a construir para que fuera el centro de adoración de la nación. El tabernáculo, esa tienda, ¿verdad?, que se armaba, que además era móvil, era armable, era llamado el tabernáculo. Más tarde, cuando se establece Israel ya en su tierra, Salomón, el rey Salomón, manda construir, ¿qué? El templo. Y ahora ya no era una tiendita, ¿verdad? Bueno, no por lo pequeño, sino por lo sencillo, una tienda, sino que ahora Salomón había hecho y construido un templo hermoso que no ha existido ni existirá uno igual. Ese templo construido por Salomón fue destruido por... A ver. Unos agachan la cabecita y dicen, pastor, no sé. No. Unos 400 años antes, hermana. ¿Esdras? ¿Ah? Correcto, por el pueblo caldeo, por Babilonia. Muy bien, te ganaste algo, Esdras. ¿Sale?
El templo que construye Salomón es destruido por el pueblo caldeo cuando vienen y ocupan el territorio de Israel. Pero, hermanos, estoy corriendo en la historia, pero en tiempos de Cristo, el templo que estaba en tiempos de Cristo era un templo que había mandado a construir nada más y nada menos que Herodes el Grande. Herodes el Grande. De ese templo es el que se rasgó, del que construyó Herodes el Grande. Ahora, quiero decirle esto, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón, como en el templo que construyó Herodes, la constitución era la misma. Había una parte primera que se llamaba atrio. Atención a esto, hermanos, no se canse, era el atrio, la primera parte. Después, tras el primer velo, entrabas a la segunda parte, tras un primer velo, y se encontraba lo que era el lugar santo. Santo. Después del primer velo, el lugar santo. Y tras el segundo velo, una parte más interior, una parte que era la parte céntrica de todo el templo del tabernáculo, tras el segundo velo estaba lo que se llamaba el lugar santísimo, de modo que ahí le va. Todo sacerdote, todo levita podía entrar al atrio. Primera parte. Solo los sacerdotes podían entrar tras el primer velo al lugar santo. Pero solo un sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, podía entrar tras el segundo velo, y ese lugar era el lugar santísimo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ese velo que estaba para dividir entre el lugar santo y el lugar santísimo, ese velo es el que dividía y es el que en la muerte de Cristo se rompe, hermanos. Ahí le va. Este velo, estamos identificándolo. Este velo era un velo que tenía 10 metros de alto. 10 metros de alto. Era un velo que tenía 23 metros de ancho. 23 metros de ancho. Estoy hablando del templo de Herodes, el que construyó, el que estaba en tiempos de Jesús. 10 metros de alto, 23 metros de ancho. Y dicen los historiadores que había un dicho entre los judíos. El dicho entre los judíos decía que ni 10, fíjese el dicho judío, que ni 10 yuntas de bueyes tirando de cada lado, es decir, 10 yuntas de este lado y 10 yuntas de este lado, jalando al mismo tiempo, podían romper el velo. Era un velo inmensamente resistente. Aquí le va por qué. Porque es que mire, hermanos, el problema es que cuando decimos velo, nos imaginamos un velito, ¿verdad? O el de novia prácticamente. Mire, yo me hago para acá atrás y agarro este velo, ¿verdad? Y yo me pongo atrás y todavía hasta se podría ver, ¿verdad? Todavía se puede ver la luz. Y es un velito delgadito, ¿verdad? Usted le mete un tijerazo y ¿qué pasa? Se rompe. Quiero decirle cómo era este velo del templo que dividía al lugar santísimo. Era realmente, no un velito, era una alfombra de 10 centímetros de grosor. Era un velo que tenía que ser sostenido por 4 columnas con argollas de oro, con madera resistente cubierta de oro para sostener el peso que tenía ese velo de 4 pulgadas o de 10 centímetros de grosor. Era un artefacto, hermanos, grueso, pesado. No era un velito, era realmente una alfombra gruesa. Ese era el velo. Ya lo identificamos. Vamos al punto número 2, la descripción. ¿Cómo era este velo?
¿Cómo era más directamente este velo? Descripción. Para esto hay que ir a Éxodo 26, por favor. Éxodo 26. Ya identificamos el velo, ahora vamos a la descripción. Éxodo 26, por favor. Éxodo 26, versículo 31 en adelante. Vaya, por favor, no se canse. Siga el estudio conmigo, le va a ser de bendición. Éxodo 26, versículos 31 en adelante. Dice la Biblia: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí. ¿Cuántos colores tenía que llevar el velo, hermanos? Con el lino eran 4 telas distintas. 4 telas distintas con 4 colores distintos. Versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra como primorosa. Fíjese qué tenía que llevar. Con querubines. Entonces, ¿qué habían plasmado en ese velo, hermanos? Querubines, seres angelicales. Versículo 32, léalo conmigo, dice: y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo, ¿qué dice, hermanos? Aquel velo, y dice el 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo lo que hay tanto dentro como fuera de ese velo. Ya lo estamos identificando. Era un velo de 4 telas, de 4 colores, cargado por 4 columnas. Oro tenía que estar ahí entremetido para soportar el peso. Y dice claramente que ese velo era para hacer ¿qué? División o separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hermanos, este velo era artísticamente tejido y adornado. Tenía los querubines que estaban allí, que al ratito le voy a decir por qué querubines. Querubines plasmados allí, tejidos con obra primorosa. El milagro, hermanos, entonces, comprendamos, no consistió en romper una telita, un trocito. El milagro que Dios hizo aquella tarde en la muerte de Cristo fue rasgar un velo grueso por la mitad, de arriba abajo. Eso es todo la descripción. ¿Ven cómo vamos rápido? Número 3, el propósito. ¿Para qué estaba este velo? ¿Para qué estaba este velo? Bueno, déjeme decirle que el velo, y usted estará diciendo, pastor, ¿y qué tiene que ver el velo con la muerte de Cristo? Permítame, hermano, permítame. Este velo tenía 3 propósitos por lo cual Dios les había mandado a los judíos que lo tuviesen. Primer propósito, separar. Ya lo dijimos, separar. Separaba el lugar santo del santísimo. Y era una manera de separar esas 2 partes del tabernáculo y después del templo, para hacer una separación, de modo que pudiera estar establecido cuál era una parte, porque en ese tiempo había distintos ritos que se hacían y ofrendas que se daban, y los judíos, los sacerdotes, tenían que saber en dónde realizarlo. Por tanto, su primer propósito era para separar. Segundo propósito, hermanos, era para ocultar. Ocultar. ¿Sabe por qué? Porque las personas comunes no podían siquiera mirar lo que había en el lugar santísimo tras el segundo. No podían verlo. No debían verlo. Y si lo veían, morían. Sí, hermanos. De modo que puede imaginarse usted cuando
el Señor Jesucristo muere y el velo se rasga en dos, usted puede imaginarse a los sacerdotes allí ministrando y de repente ver cómo el velo se parte en dos de arriba abajo y queda al descubierto el lugar santísimo. Y yo me imagino a los que estaban ahí ministrando, a los sacerdotes, a los levitas, diciendo como el profeta Isaías: ¡ay de nosotros que somos muertos! Porque hemos visto la gloria de Dios, pereceremos. Pero ¿sabe qué? Se dieron cuenta que pasaron los segundos y ellos no murieron. El velo servía para separar, pero también servía para ocultar, porque el pueblo judío en sí no tenía siquiera el permiso de mirar lo que había detrás de ese velo. Pero un tercer propósito, hermanos, era impedir. ¿Cuántas personas entraban tras ese velo, hermanos? Una sola persona. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez. El único que tenía la autorización de Dios para penetrar ese velo grueso era el que estaba en turno como sumo sacerdote. Y entraba una vez al año, porque el sumo sacerdote cambiaba cada año. Cada año era un nuevo sumo sacerdote. De modo que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al segundo velo. Quiero decirle, si entraba otra persona, moría. Si entraba alguien que no tenía que entrar o alguien que osaba entrar, esa persona moría. Es más, hermanos, también escuche esto: si el sumo sacerdote penetraba el segundo velo, el sumo sacerdote, pero se presentaba con una vida no limpia delante de los ojos de Dios, moría. Y si el sumo sacerdote, quien debía entrar, entraba, pero no entraba con la ofrenda correcta que Dios había pedido, ¿qué cree que pasaba? Moría también. De modo que nuestro Dios estableció que las vestiduras de los sacerdotes fueran tan especiales como aquello que en las orlas de sus vestidos, de las faldas que usaban de su túnica, tenían entretejidas campanillas que tintineaban al caminar. De modo que, escuche esto, en el día de la expiación, que es ese día, el día que el sumo sacerdote entraba tras el segundo velo, se llamaba ese día el día de la expiación. Ese día, hermanos, estaba el tabernáculo o estaba el templo, 3 tribus de este lado, al oriente, 3 tribus al sur, 3 tribus a este lado y 3 tribus al norte, las 12 alrededor. ¿Saben cómo se percibía el ambiente cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo? Todos estaban miles y millones de personas se congregaban alrededor del tabernáculo y querían que las campanillas del sumo sacerdote no dejaran de sonar, porque si dejaban de sonar significaba que Dios había matado a aquel sumo sacerdote, y que ese sumo sacerdote entraba, déjeme decirle cómo entraba con un cordero. Entraba con un cordero para ofrecerlo a Dios en ese día de la expiación. Y quiero decir algo interesantísimo, hermanos. El sumo sacerdote entraba con un cordero que tenía que pasar 4 exámenes, ese cordero, para poderlo ofrecer en el día de la expiación. Primera prueba, el cordero tenía que ser macho. Tenía que ser macho, un cordero macho. Segundo examen, el cordero tenía que ser de 1 año. Es decir, un cordero joven. Tenía que ser macho, tenía que ser joven. Tercero, tenía que ser sin defecto. No podía presentar un corderito enfermo, no podía presentar un corderito sin una patita, no podía ofrecer un cordero con la orejita chueca, no podía ofrecer un corderito ciego, no podía ofrecer un perniquebrado. No, tenía que estar físicamente perfecto.
Y cuarto examen que se le hacía a ese cordero era resguardado a solas ese corderito 4 días. Desde el día 10 hasta el día 14 se le conservaba 4 días para asegurarse de que era el cordero correcto. ¿Y sabe qué, hermano? El sumo sacerdote entraba tras el segundo velo con ese cordero, con el anhelo de que Dios aceptara la ofrenda para que Dios perdonara todos los pecados del pueblo de un año, y que Dios pudiera perdonar a toda la nación a través de ese ofrecimiento del Cordero Pascual, que le digo, ese Cordero no era otra cosa sino la imagen futura del Cordero de Dios, que iba a ser derramado su sangre para salvación de todos los pecadores. Ese corderito de un año perfecto representó y hoy representa al Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios. Y que Él ya entró, Jesucristo entró una vez y para siempre para ser ese cordero cuya sangre fue derramada delante de la presencia de Dios, para que el Padre nos haga propiciación por medio de la sangre de Cristo. Pero en ese tiempo entraban con el corderito, y cuando el sumo sacerdote salía y lo veían salir sonriente, sin el cordero ya, ¿verdad?, la sangre derramada, y con una caminata segura, entonces decían: gracias a Dios, Dios recibió nuestra ofrenda y hemos sido perdonados por Él. ¿Se imagina qué tremenda responsabilidad había con respecto a ese velo? Este velo, hermanos, tenía este propósito. La separación, quiero decirle algo interesante en respecto a la separación, porque ese velo era para separar o para impedir. La separación de ese velo, hermanos, simboliza algo. ¿Cómo está el hombre con Dios? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están. ¿Y qué quiere decir destituido? Entonces el hombre por su pecado está. Ahora, hermanos, ¿esa separación la generó Dios? No. ¿Quién la generó? El hombre con su pecado. De modo que aquí le va. Cuando Dios ve que los primeros padres, Adán y Eva, pecan en el huerto del Edén, dice Dios: eminentemente ya no pueden permanecer viviendo aquí. Y Dios los echa del huerto del Edén. ¿Se acuerda? Estoy citando la historia de Génesis capítulo 3. Y Dios dice que los echa del huerto y ya no podían vivir ahí. Y la Biblia dice que Dios colocó 2 querubines que guardaban la entrada al Edén, para que con una espada que se revolvía por todos lados, para impedir que Adán y Eva ingresaran de nuevo al Edén. ¿Sabe qué simbolizan esos 2 querubines y los querubines que tenían el velo? La separación. Que Dios y el hombre no pueden estar juntos porque hay una barrera en medio que los separa, y esa barrera se llama pecado. Por tanto, había una separación, hermanos. Los discípulos de Jesús, déjeme darle un ejemplo. Los discípulos de Jesús no podían entrar y decir: hola, voy al lugar santísimo, voy a entrar un ratito. No podían. Había separación. No podías. Tu pecado, es más, si entrabas morías, ya lo dije. Esa separación era tal, pero déjeme decirle que la separación Dios no la generó, Dios no la hizo. El velo significa que estamos separados de Dios, como esos 2 querubines que representaban la no entrada ya de Adán y Eva al huerto del Edén. Pero por último quiero ver lo más interesante, hermanos. La ruptura. La ruptura de este velo. ¿Me acompaña, por favor? Volvamos a Mateo 27, rápidamente vamos para allá. Mateo 27, donde iniciamos. Mateo capítulo 27. Y miremos este último punto con ánimo. Dice la Biblia, Mateo 27, versículo 51. Todos a una sola voz, hermanos.
con ánimo, con fuerza y respetando los signos. ¿Qué dice versículo 51? Gracias. La ruptura, vamos a ver. A las 3 de la tarde, el 14 del mes de Aviv, o también llamado el mes de Nisán, que por cierto el mes de Nisán judío cae entre los meses de marzo y abril. Nuestro marzo y abril corresponde al mes de Aviv judío, que dice la Biblia que fue el día en que murió Jesucristo. Aquí le va, hermanos, guárdelo en su corazón. Jesucristo murió el miércoles 14 de Aviv a las 3 de la tarde. Y alguien va a brincar y va a decir, no, pastor, murió el viernes, porque la tradición dice que murió el viernes, ¿no? Y los viacrucis, ¿cuándo se hacen? El viernes. Pues yo creo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice en el Evangelio de Mateo que el Cristo tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hágale como quiera usted, pero no puede meter 3 días y 3 noches de viernes a domingo. No se puede. Cristo murió un miércoles. Muriendo un miércoles se cumple lo que él mismo dijo, que él como en los tiempos de Jonás, que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches hablando de su sepultura. Jesucristo murió el miércoles 14 de Aviv del año, es más, hasta le podría yo decir el año, porque su vida es la que nos da la pauta para el año. Jesucristo murió el 14 de Aviv a las 3 de la tarde del año 33 de nuestra era, por supuesto. Y es un personaje tan importante, hermanos, que aún siglos después podemos saber exactamente el día de su muerte. Qué importante. No viernes, hermano. Cristo murió un miércoles y así entran perfectamente los 3 días y las 3 noches para que Él pudiera resucitar. ¿Cuándo? El primer día de la semana, estando aún oscuro, Jesucristo se levantó de entre los muertos. Un domingo, gloria a Dios, amén. Un primer día de la semana, y por eso en esta iglesia nuestra reunión principal es y será el domingo, porque la Biblia dice, aquí le van 2 argumentos, la Biblia dice que Cristo resucitó el domingo, el primer día de la semana, y que las primeras que llegaron fueron las mujeres. Y a nuestros cultos sigue siendo igual, las primeras que llegan son las mujeres. Y que además de eso, la palabra de Dios también dice en el libro de los Hechos que los primeros cristianos se reunían, sí, yo sé que diario, pero la Biblia aclara en un texto que su reunión principal era el primer día de la semana, haciendo alusión y gloria a Dios por la resurrección de Cristo que había sido ese día. De modo, hermanos, que yo no tengo por qué reunirme en sábado, aunque no sería pecado. Pero no lo hacemos porque hay una secta que se reúne en sábado. Pero la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, y el culto principal que tenemos es en domingo, como ahora. Y lo hacemos porque Cristo resucitó un domingo, murió un miércoles a las 3 de la tarde, resucitó un domingo antes de las 6 de la mañana. Gloria a Dios, amén, hermanos. Cuando expiró Jesucristo, dice la Biblia que el velo del templo, ¿qué le pasó, hermanos? Se rasgó. ¿Por qué se rasgó? Aquí le va, hermanos, y aquí viene el centro y la explicación y la conexión de todo lo que les he dicho con el tema de esta noche. El Cordero perfecto que era el Señor Jesucristo, el Cordero, escuche esto,
Cristo que es, fue y será Cordero y al mismo tiempo sacerdote. ¿Sabía eso? Jesucristo es Cordero y sacerdote al mismo tiempo, y de eso se ocupa toda la bendita carta a los Hebreos, para explicar que Jesucristo fue tanto el Cordero que se ofreció como el sacerdote que penetró, ahí lo leímos en Hebreos 9, que entró hasta los cielos y se presentó a su Padre como sacerdote, pero cuya sangre, la sangre que entregaba era la suya propia, presentándose delante de Dios, ya no con un corderito de 1 año, sino él mismo siendo el Cordero, presentándose como Cordero y como sacerdote a la vez. Y a partir de ahora, hermanos, el velo se rasga, porque cuando Cristo muere, en ese momento asciende a los cielos con su Padre y presenta la ofrenda que acaba de realizar en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, y el Padre recibe esa ofrenda, recibe esa sangre, acepta el sacrificio de su Hijo, y entonces Dios desde el cielo con su dedo poderoso rasgó el templo. No fue el hombre quien rasgó el templo, fue Dios, y está descrito porque dice la Biblia que fue de arriba abajo, fue una obra de Dios. Dios rasgó el templo porque en ese momento ya no se necesitaban más corderos, ya no se necesitaba el lugar santísimo, porque ahora por medio de Cristo, dice su palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Por medio ahora de Jesucristo ya no necesitamos el tabernáculo, ya no necesitamos ofrecer animalitos, ya no necesitamos ofrecer sangre, porque Jesucristo fue el Cordero que completó y que dio su sangre para no necesitar más sacrificios. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo nuestra Pascua ya ha sido crucificada por nosotros. Hermanos, atención con esto, yo sé que muchos lo saben, pero escúchelo por favor una vez más. No se requiere de réplicas de la muerte de Cristo. No es necesario que año con año a Jesucristo se le crucifique, no. Porque la palabra de Dios, o sea, estoy diciendo ni siquiera en imagen, ni siquiera en viacrucis, ni siquiera en actuación. Porque la palabra de Dios dice, hay una frase consistente a través del libro de los Hebreos, que es esta frase, una vez y para siempre. Y hay un texto que dice que Jesucristo se ofreció una vez y para siempre, en Hebreos 7:27. De modo, hermanos, que no tenemos por qué volver a crucificar a Cristo. Pastor, ¿estás diciendo entonces que lo que hacen ciertas personas de ciertas religiones X de cada año representar la muerte del Señor Jesucristo es una herejía? No, no lo digo yo, lo dice la Biblia, sí lo es. ¿Que no es necesario? No, no es necesario. ¿Que sirve de algo? No, no sirve de nada. El Señor Jesucristo murió una vez y para siempre, de modo que ahora Él puede hacer santos a los que se acercan a Él y puede darles salvación y vida eterna. Hermanos, el camino a la salvación ya está abierto. Eso es la ruptura del velo. El camino a la salvación está abierto para todos. Ya no hay trabas, solamente a través de Cristo podemos penetrar hasta la presencia misma de nuestro Dios y tener confianza. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué hicieron los judíos de ese tiempo? Eso está en la historia. ¿Sabe qué hicieron los judíos? Cosieron el velo. Lo volvieron a armar, lo volvieron a colgar y continuaron realizando sus ritos y sacrificios. ¿Qué hace hoy el hombre? Sigue realizando sus ritos, sus sacrificios, queriendo ganarse la salvación por medio de obras, cuando quisiera yo que el mundo entendiera que Cristo ya pagó y que Él ofrece la salvación a manos llenas a todo aquel que cree en Él y se arrepiente, porque ya no hay velo. El velo, hermanos, que se rasgó, era el cuerpo de Cristo rasgado en la cruz del Calvario. Ese fue el velo que se rasgó y ya no se necesita más.
De modo que ahora yo no requiero a ningún pastor para acercarme a Dios. No estoy diciendo que los pastores no sean útiles. Yo no requiero a ningún hermano en la fe para llegar a Dios. Y no estoy diciendo que los hermanos no sean útiles. No estoy diciendo, hermanos, que es solamente a través de Cristo y que ya no se necesita una religión. Ya no se necesita una creencia de costumbre, ya no necesito yo un intermediario, ya no necesito ir a confesarme con tal o cual cura, porque la palabra de Dios dice que solamente Jesucristo fue a través de su cuerpo y de la ofrenda que Él dio, el camino amplio y ancho y abierto para la presencia de nuestro Dios. De modo, hermanos, que no hay más velo. Quienes comprendieron esto, como los discípulos, entendieron que el velo roto significaba que ahora podemos acercarnos confiadamente al Señor. Hermanos, el día que Cristo murió, el velo quedó abierto. Ya no necesitas un intercesor. Pero pastor, ¿y María? María fue la madre terrenal del Señor Jesucristo, pero no es ninguna intercesora. Escucha esto, hermano. La Biblia, las Biblias de todo el mundo lo dicen, porque a veces dicen, es que la Biblia de ustedes, es que mi Biblia es distinta. No, señor, la Biblia es una aquí y en China. El problema no es la Biblia, el problema es el hombre que interpreta y tergiversa la Biblia a su manera. Pero nunca nos confundamos, pastor, es que ¿cuál Biblia es la correcta? No te confundas, hermano, la Biblia es una. El problema no es la Biblia, el problema es el hombre. Pero escucha esto, las Biblias de todo el mundo enseñan que no hay otra persona que sea intermediaria, porque la palabra de Dios dice que solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro. Yo sé que nuestra cultura mexicana es, pero María está ahí al ladito y le puede pasar el recadito y nos puede echar la mano y palanquita, ¿verdad? Pues eso es muy tu pensamiento, pero la Biblia dice que no, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Búscalo en la Biblia que quieras. Los textos que te estoy citando están en las Biblias de todo el mundo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, el día que Cristo murió, el velo quedó abierto. Y si usted quiere llegar a Dios, solo puede ser a través de Cristo. La fe puesta en un Cristo que vive. Y que cuando Cristo se presentó delante de su Padre y le dijo, Padre, aquí está mi sacrificio. Derramé hasta la última gota de mi sangre para que tú aceptes este sacrificio. Y el Padre dijo, lo acepto. Ahora todos aquellos que te miren a ti, que confíen en ti, que te reciban a ti, yo en tu nombre los perdono, porque tú ya moriste por ellos. Hermanos, la ruptura del velo es una puerta abierta para todos. Vamos a orar.